Bueno, ¿qué tal? A todos muy buenas noches, bienvenidos. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a trabajar el día de hoy. Ya, que vamos a tener concreta. Ya, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, chicos? Ahí está. Ujú. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Sí, el día de hoy vamos a tocar el tema del poder legislativo. Vamos a ver el tema del poder legislativo de manera concreta. Ujú. Vamos a trabajar el día de hoy. Ahí está. Debe de poder legislativo, chicos. Bueno, el poder legislativo está compuesto en la actualidad por 130 congresistas, ¿no? Claro, ahí está. Está compuesto por 130 congresistas elegidos para un periodo de 5 años. Ajá, claro, puntual, ¿no es cierto? Claro. Vamos a revisar aquí. Ahí está. Vamos rápidamente aquí. A ver, aquí el Poder Legislativo. Ahí está. Muy bien. Buenas noches, chicos. Vamos a... Bien, vamos aquí a establecer aquí el Poder Legislativo. Muy bien. Ya, importante. Vamos a destacar acá el Poder Legislativo. Ujú. Ya, el Poder Legislativo básicamente va a residir en el Congreso de la República. Tiene una sola cámara, por eso que se denomina, aquí está hablando de un régimen unicameral, ¿no? Un régimen unicameral. ¿Mm? Aquí existe solamente una sola cámara, ¿no? Ahí está, ¿ves? Régimen unicameral. Muy bien, ahí está. Entonces, importante, ¿sí? Ahí tiene tres funciones. Funciones legislativas, especiales y de control político. Son tres funciones que tiene el Congreso. Recuerda que aquí, por ejemplo, debemos recordar, vamos a colocar aquí, ya, ya vamos a colocar acá, de manera importante. Ahí está. Mira, ve, ahí está, tenemos el tema ahí está, bien, ahí está, tenemos las funciones, ¿no? Tenemos acá las funciones legislativas, especiales y de control político, ¿no? Dentro de las funciones legislativas es aquella que permite, digamos, establece el debate y aprueba la reforma de la Constitución. La reforma significa cambio de la Constitución, ¿no? Cambio de la Constitución, cambio en las leyes, cambio en las resoluciones legislativas también, ¿no? Entonces estamos hablando de manera puntual del tema de las funciones, ¿no? Función legislativa, ¿no? Puntualmente, ¿no? Otro detalle que debemos tomar en cuenta acá es el tema de funciones especiales, ¿no? El tema de las funciones especiales radica en elegir a las altas autoridades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El defensor del pueblo. Digamos que también a los miembros del Tribunal Constitucional, que son siete miembros que tiene el Tribunal Constitucional, ¿no? De manera importante, ¿no? Ujú. Ahora, también ellos eligen a tres miembros del directorio del Banco Central de Reserva, ¿no? Del directorio, puntualmente, ¿no? El tema del directorio del Banco Central, ¿no? Y ratificar al presidente del BCR, ¿ya? Y al superintendente de Banca y Seguros. Claro, ¿te das cuenta? Un detalle, ¿no? Siempre es importante.
Establecer, claro. Ahí está, ahí está. ¿Te das cuenta? Siempre es importante, ¿no? Ahora, son 7 miembros, ¿no? Siete, ajá, ajá. Tranquilo, felizmente acá, por ejemplo, son 7 del directorio, ¿no? En este caso, ¿no? 7 miembros del directorio del BCR. Los 4 primeros los elige el Poder Ejecutivo. Claro, exactamente, exactamente. Claro, exactamente, sí o no. Por supuesto, claro que sí, claro. Ahora, los otros tres, o sea, 4 los elige el directorio, ¿no? De manera puntual, ¿no? 4. El Poder Ejecutivo y los otros 3 lo elige el Poder Legislativo, ¿no? Se ratifica al presidente de BCR, ¿no? Ahora, el del control político, el tema de control político, por ejemplo, claro, el tema de control político, por ejemplo, radica que comprende la investidura del Consejo de Ministros, ¿no? Él investiga la conducta política, los actos de administración, el ejercicio de delegación de facultades, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? Ahí estamos hablando de manera muy importante, tema de control político, ¿no? Ujú. Ahora, en el caso de los congresistas, ¿no? Los congresistas son elegidos para un periodo de 5 años, ¿no? Por un periodo de 5 años, básicamente. Ellos tienen digamos, el trabajo a tiempo completo, ¿no? Ellos, por ejemplo, representan a la nación, no van a estar sujetos, por ejemplo, a mandato imperativo. Mandato imperativo significa órdenes, ¿no? Ni a interpelación, es decir, que ellos puedan solicitar explicaciones, claramente, ¿no? En este caso tampoco no son responsables ante la autoridad ni órgano jurisdiccional. Es decir, digamos, tienen cierto blindaje debido a la función que ellos realizan, ¿no? ¿No? Cierto blindaje a la función que ellos realizan, ¿no? No son responsables no, de una manera tampoco de las opiniones que puedan emitir, ¿no? También, ¿no? Entonces no son responsables, ¿no? De sus opiniones, no son responsables de sus votos, claramente, ¿no? Debemos de recordar que el cargo de congresista, por ejemplo, es irrenunciable, ¿no? Cargo de congresista es irrenunciable de manera puntual, uh-huh, salvo que el congresista fallezca, bueno, y es reemplazado, ¿no? Pero el cargo de congresista es irrenunciable, ¿no? Vaca por muerte, ¿no? Se declara la vacancia por muerte, inhabilitación física o mental, ¿ya? El cargo de congresista también. Y en este caso, por ejemplo, que un congresista tenga alguna enfermedad que le impide ejercer su función, en ese caso también se aplica los congresistas, ¿no? También estamos hablando que la máxima sanción que puede tener un congresista no puede exceder los 120 días. No puede exceder los 120 días. El cargo de congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, ¿no? Excepto la de ministro de Estado, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, el congresista puede ser ministro de Estado, pero adicionalmente, por ejemplo, a las que nosotros hemos mencionado, debemos de recordar de manera importantísima acá, ya, mírame, el cargo de congresista, el cargo de congresista es a tiempo completo, a tiempo completo, el cargo de congresista. El cargo de congresista de la República, ahí está, es a tiempo completo, ¿no? Detalle importante, ¿no? Ahí está. Ahora, los requisitos para ser congresistas, por ejemplo, son ser peruano de nacimiento, uh-huh, haber cumplido 25 años y gozar de derecho de sufragio, ¿no? ¿Te das cuenta?
peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar de derechos, ¿no? Entonces acá también debemos tomar en cuenta que no es que los congresistas tienen una hoja en blanco, ¿no? No, para nada. Los congresistas tienen de alguna manera, eh, bueno, muy importante saberlo, en este caso, también no pueden ser imputados fácilmente ni juzgados por la justicia ordinaria, sino que debido a la naturaleza de su cargo, a la importancia de sus funciones, por ejemplo, en la vida de la naturaleza, al cargo de sus funciones, ¿no? Este detalle, ¿no es cierto? También ellos tienen una pauta especial para ser juzgados, ¿ya? No te vayas a olvidar. A ellos también se les llama los padres de la patria, también, básicamente, ¿no? Porque ellos representan a la nación. Ujú. Entonces, son elegidos por 5 años, entonces este cargo, por ejemplo, es irrenunciable, representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo, ¿ya? No son responsables de sus opiniones, de sus votos, no reciben órdenes. El cargo de congresista, por ejemplo, es irrenunciable, ¿no? Va a vacar, vaca por muerte, uh-huh, estrictamente, va a vacar por muerte, detalle importante, o sea, si hay muerte, definitivamente la persona va a ser reemplazada. Claro, va a poder ser reemplazada, ¿no? Las sanciones disciplinarias no pueden exceder de los 120 días, ¿no? Importante, ¿no? Entonces, acá tenemos algunas atribuciones del Congreso de la República, como por ejemplo, dar leyes y resoluciones legislativas, ¿no? Leyes y resoluciones legislativas, ¿no? La ley, básicamente, por ejemplo, una ley ordinaria, para recordar un poquito, una ley ordinaria es una ley que aprueba el Congreso de la República, ¿ok? Aprueba el presidente del Congreso, promulga el presidente de la República, se publica en el diario oficial El Peruano, ¿ya? Y entra en vigencia al día siguiente de su publicación, ¿no? O sea, digamos, la ley, ¿no? Ley ordinaria, ¿no? No te olvides, ley ordinaria la aprueba el Congreso, la promulga el presidente, se publica en el diario oficial El Peruano, uh-huh, y entra en vigencia al día siguiente de su publicación, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, estamos hablando de resoluciones legislativas, ¿no? La resolución legislativa es una norma de segundo nivel, ¿no? Dentro de la pirámide de Kelsen, por ejemplo, hay 5 niveles, ¿no? Acá estamos en el segundo nivel, ¿no? En una resolución legislativa, por ejemplo, una resolución legislativa que es importante, puntual, ¿no? En una resolución legislativa, estamos hablando de manera importante, ya, de que se va a comunicar un acto al Congreso. Por ejemplo, en una resolución legislativa, por ejemplo, se puede aprobar un tratado de libre comercio, que es una fase de integración económica, en el cual los países forman un bloque, se eliminan los aranceles, perfecto, resolución legislativa, y el tema de resolución legislativa, ¿no? Entonces también una resolución legislativa se autoriza, se pide permiso, ¿no? Se pide permiso al presidente, digamos, el presidente de la República solicita permiso al Congreso para salir del país, ¿no? Para salir del país de manera importante, ¿no? Ahora, otro detalle para destacar acá, se aprueban los tratados de conformidad con la Constitución, ¿no? Entonces, se aprueba esto, los tratados, ¿no? Puntual, ¿no? Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, antes que sea firmado por los presidentes de la República, tiene que pasar por el Poder Legislativo, ¿no? Aprobar el presupuesto general. El presupuesto público o presupuesto general de la República tiene dos componentes, ¿no? Tiene dos componentes, ingresos y gastos, ¿no? Ingresos y gastos. ¿Te das cuenta? Así es. Claro, ahí está. Tiene dos componentes aquí interesantes, ¿no? Aprobar el presupuesto general de la República, ¿no? Tiene ingresos y tiene gastos también, ¿no? Ahora, esto estamos hablando de ingresos y gastos proyectados, ¿no? Ingresos y gastos proyectados de manera importante, ¿no? Ahora, la cuenta general de la República
ya no estoy hablando de una proyección, sino que estoy hablando de gastos realizados, ¿ya? Estoy hablando de gastos realizados, no de manera puntual, ¿no? O sea, presupuesto es el ingreso y el gasto proyectado, ingreso y gasto proyectado. Mientras que la cuenta general de la República son ingresos y gastos realizados, ¿no? En la cuenta general de la República inclusive hay un saldo, ¿no? Ahí hay un tema, ahí hay un saldo importante, ¿no? Claro, en la cuenta general, cuando me refiero a saldo, por ejemplo, los ingresos gastados, no, los ingresos gastados, cuando son mayores, si el ingreso gastado es mayor al gasto realizado, se genera un superávit. Si el gasto es mayor al ingreso, ahí estamos hablando de un déficit. Y si ambos son iguales, hablamos de un equilibrio. Estamos hablando de un equilibrio importante, ¿no? Autorizar empréstitos. ¿Qué vendría a ser, profesor, la parte de empréstito? La parte de empréstito viene a ser un préstamo, los famosos préstamos de Estado a Estado, ¿no? Entonces aquí autorizar empréstito conforme a la Constitución, ¿no? Ejercer el derecho de amnistía. La amnistía, por ejemplo, es el perdón colectivo, ¿no? La amnistía es el perdón colectivo, claro. Estamos hablando de el perdón colectivo, ¿no? El cual es interesante, ¿no es cierto? El perdón colectivo. Se perdona, en este caso, la pena y se perdona el delito, ¿no? Entonces, es un privilegio que tiene el Congreso de la República, ¿no? Se perdona la pena y se perdona el delito, ¿no? También está hablando de aprobar la demarcación territorial, ¿no? Aprueba la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. También dentro de las funciones del Congreso de la República, por ejemplo, también está prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, ¿no? El hecho de que ingresen las tropas, ¿no? Siempre, bueno, que no afecte a la soberanía nacional, ¿no? Entendiendo como soberanía nacional la capacidad que tiene el Estado para dar leyes y hacerlas cumplir, ¿no? Dar leyes y hacerlas cumplir. Uh-huh. También autorizar al presidente de la República para salir del país, ¿no? También es importante. Pues estábamos mencionando, ¿no? De una resolución legislativa. Hablábamos de una resolución legislativa, de manera puntual, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, para poder entender un poquito de la dinámica del Congreso, ¿ya? Entender aquí un poquito la dinámica del Congreso. Muy bien, ahí está. Tenemos acá a la Comisión Permanente. La Comisión Permanente del Congreso va a actuar cuando el Congreso está de vacaciones. Ya actúa cuando el Congreso está de vacaciones, ¿no? Donde va a actuar durante un receso parlamentario, ¿no? Así es. O cuando el Congreso de la República ha sido disuelto. Esa es la Comisión Permanente. ¿Ya? Entonces ejerce sus funciones. En este caso, lo mínimo que puede estar formado es por 20 congresistas y lo máximo que puede tener es el 25% de congresistas, ¿no? Lo máximo, ¿no? El 25% de congresistas, ¿no? Ahí está. Y acá se ejercen funciones, ¿no? De manera puntual, ya, cuando el Congreso, pues como te decía, está durante un receso parlamentario, de vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, ahora, acá, el Pleno, ¿no? Acá estamos hablando del Pleno del Congreso, estamos hablando de 130 congresistas, ¿no? El Pleno es la reunión de los 130 congresistas, ¿no? Entonces, estamos hablando de la máxima asamblea deliberativa del Congreso. La máxima asamblea deliberativa del Congreso. En él se debaten y votan, pues obviamente, todos los asuntos del Congreso de la República, ¿no? Absolutamente todos. Absolutamente todos, ¿no? También tenemos acá el Consejo Directivo,
¿ya? La mesa directiva y los portavoces de cada grupo parlamentario, ¿no? Bueno, el consejo directivo, por ejemplo, estamos hablando de la mesa directiva y los portavoces de grupo parlamentario, ¿no? Entonces, acá se adoptan acuerdos y se realizan coordinaciones para el adecuado desarrollo del Congreso de la República, ¿no? Y también aprobar el presupuesto, los planes de trabajo legislativo y la agenda de cada sesión. Sesión del Pleno quiere decir la reunión, ¿no? La reunión que tienen, ¿no? O sea, los colegistas cuando tienen una reunión tienen una agenda, tienen unos temas que van a tratar, ¿no? Y hay todo un procedimiento, ¿no? Existe todo un protocolo, ¿no? Entonces, el consejo directivo es la mesa directiva. La mesa directiva está conformada por el presidente del Congreso, ¿ya? Por la presidente del Congreso y las tres vicepresidentes, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de manera puntual, ¿no? Ahora, aquí también vamos a ver, aquí ahí está, ya. Tenemos la presidencia, es elegida por el Pleno, ¿no? Y dura un año. Y ellos representan al Congreso. También el presidente del Congreso preside las sesiones del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva. Es el que lidera, ¿no? Es la persona que en este caso toma decisiones más importantes, ordena el debate, se dé la palabra, ¿no? También en el caso de que haya habido un exabrupto de parte de algún congresista, retira la palabra también, ¿no? Entonces acá está autorizando también, él autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional al recinto parlamentario, ¿no? Al recinto parlamentario. ¿Me das cuenta? Detalle que es importante. Ahí está. Muy bien. Ya. Entonces también hablamos acá de la mesa directiva, ¿no? Vamos a hablar acá de la mesa directiva, ¿no? Importante, sí. Ahí estamos hablando del presidente del Congreso, ¿ya? Luego el presidente del Congreso y tres vicepresidentes, ¿no? Entonces, esta mesa directiva tenía a su cargo la dirección y supervisión administrativa del Congreso, de los debates que se realizan en el pleno del mismo, de la comisión permanente y del consejo directivo. Muy bien. Entonces, aquí, ahí está, perdón, aquí, me había olvidado. Ya. Aquí vamos hablando de las comisiones ordinarias. Profesor Manuel, ¿qué vienen a hacer las comisiones ordinarias? Las comisiones ordinarias no es otra cosa que reuniones de trabajo, ¿no? Las reuniones de trabajo, ¿no? Encargados del estudio y el dictamen de los asuntos ordinarios, de la agenda del Congreso de la República, ¿no? Con prioridad a la función, legislativa, ¿no? A la función legislativa. También tenemos acá la Junta de Portavoces, ¿ya? La Junta de Portavoces, estamos hablando de que la mesa directiva y un portavoz por cada grupo parlamentario. Ellos básicamente elaboran el cuadro de comisiones, ¿no? Hace la ampliación de la agenda de la sesión y la determinación de prioridades en el debate, ¿no? En el debate. Otro detalle importante acá, aquí, en este caso, muy bien, habíamos visto, entonces, cada uno de los entes, ¿no? Habíamos mencionado, ¿no? Ahora, un detalle acá importante, ya de todo esto, mira, a ver, es recordar la función legislativa, ¿no? Y la función legislativa, de manera puntual, comprende el debate y la aprobación de la norma, ¿no? Entonces aquí también este debate, hablamos de la reforma, o sea, el cambio de la Constitución en sí, se puede modificar una ley orgánica. Por ejemplo, una ley orgánica representa, en este caso, es una norma jurídica de segundo nivel, que lo que busca es regular la estructura y el funcionamiento de una entidad del Estado. ¿Tienes alguna pregunta? Según la ley orgánica, gracias, según la ley orgánica, ¿quién controla la inflación? Según la ley orgánica, que da el Congreso, obviamente, ¿no? Según la ley orgánica, ¿quién controla a la inflación? ¿No? Gracias, gracias. El BCR, claro, el BCR. ¿Quién realiza el censo?
¿Quién realiza el censo? A ver, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Te das cuenta? Ah, ya. ¿Quién supervisa, por ejemplo, a los bancos? De acuerdo a la ley orgánica. La SBS, ¿no? La SBS supervisa a los bancos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién supervisa el buen uso de los recursos del Estado peruano? ¿Mm? ¿Quién supervisa el buen uso de los recursos del Estado peruano? La Contraloría General de la República, ¿no? La Contraloría General de la República. Ah, ¿te das cuenta? Ahí está, ¿ves? Varios aspectos aquí a destacar. Muy bien, ahí está. Ya, ahora, mira, ve, permíteme, vamos a seguir profundizando. Ya, vamos a seguir profundizando acá. Y vamos viendo acá un video resumen en general, ¿ya? Ahí está un video resumen de lo que representa, ¿ya? Claro, el poder legislativo, ¿no? De lo que representa el poder legislativo. Un tema, ahí está, un videito resumen, ¿sí? ¿Te parece? Ya, ahí está. Presta atención. Se compone de 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. A ver, ¿se escucha? ¿Se ve? Ya. Listo. Entonces ahí vamos, ¿ya? Ahí vamos. Como hemos visto en otros videos, el Estado se compone de 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Hoy, en Enterarse, hablaremos del poder legislativo. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? El poder legislativo, como su nombre lo sugiere, tiene la función de legislar, es decir, propone, debate y aprueba gran parte de las leyes que conformarán el sistema normativo de nuestro país. Sin embargo, esta no es su única función. El poder legislativo también fiscaliza. En otras palabras, puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto considerado de interés público. Esto también incluye ejercer control político sobre autoridades estatales. Por ejemplo, dar la confianza al Consejo de Ministros o investigar funcionarios cuando han actuado incorrectamente en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, también tiene ciertas funciones especiales como designar al Contralor General, elegir al Defensor del Pueblo o escoger a los miembros del Tribunal Constitucional. Para lograr estas funciones, el Poder Legislativo está compuesto de una sola Cámara, el Congreso, con 130 representantes que llamamos congresistas. Veamos un poco sobre cada uno de ellos. Los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo, es decir, el poder del escaño es suyo y no responden a órdenes de nadie. El cargo es irrenunciable y a tiempo completo. Por otro lado, el Congreso, a pesar de tener una sola Cámara, está compuesto por distintos órganos que cumplen determinadas funciones. Primero tenemos al Pleno del Congreso. El Pleno es la máxima asamblea deliberativa. Está integrado por todos los congresistas elegidos en un determinado periodo. Ahí se debatirán y votarán los proyectos de ley y demás asuntos que se incluyan en la agenda legislativa. El presidente del Congreso, congresista que representa al Poder Legislativo, presidirá tanto el Pleno como la mesa directiva y la comisión permanente. La mesa directiva, conformada por el presidente del Congreso y 3 vicepresidentes, se encargará de la dirección administrativa del Congreso y guiará los debates que se realizan en el Pleno, la comisión permanente y el Consejo Directivo. El Consejo Directivo, formado por los miembros de la mesa directiva, más representantes de los diferentes grupos parlamentarios, llamados directivos portavoces, realizan las coordinaciones necesarias para el funcionamiento del Congreso. Por ejemplo, aprueban el presupuesto del Congreso antes de que se debata en el Pleno y aprueban la agenda de cada una de sus sesiones.
La comisión permanente, a cargo del presidente del Congreso, está conformada por no menos de 20 congresistas, elegidos en el Pleno según la proporcionalidad de los partidos en los escaños. Esta se reunirá cuando el Congreso esté en receso o cuando sea convocada. Es especialmente importante, pues, en caso el presidente de la República decida disolver el Congreso, como sucedió en el 2019, esta comisión no se incluye en esta disolución y continuará con las funciones congresales hasta tener un nuevo poder legislativo. Además de la comisión permanente, existen muchas otras comisiones dependiendo del objetivo. Las comisiones ordinarias se encargan de estudiar y dictaminar sobre asuntos ordinarios de la agenda del Congreso. Por ejemplo, existe una comisión agraria, otra de Constitución y Reglamento, de Educación, de Justicia, de Salud y Trabajo y muchos otros ámbitos que el presidente del Congreso puede proponer. Luego están las comisiones de investigación, encargadas de investigar asuntos públicos, las comisiones especiales, constituidas con fines específicos o protocolares, y las comisiones de ética parlamentaria, la que se encargará de resolver, en primera instancia, las denuncias que se formulen según el Código de Ética del Congreso. Ahora pongamos algunos ejemplos hipotéticos para entender mejor cómo funcionan los distintos órganos del Poder Legislativo. Primero veamos el procedimiento legislativo, siempre recordando que otras normas como las leyes de reforma constitucional tienen otros requisitos. Primero debe haber una iniciativa legislativa. Un congresista o un grupo de congresistas propone una ley, por ejemplo, para promover la alimentación saludable en niños a través de la implementación de octógonos nutricionales en el etiquetado de ciertos productos. Una vez presentado el proyecto, irá a las comisiones competentes. En este caso será revisada por la Comisión de Salud y Población y la Comisión de Defensa del Consumidor. Cada una de estas comisiones realizará un dictamen, favorable o desfavorable, que publicarán en el portal del Congreso o en el diario El Peruano, con al menos 7 días de anticipación para su debate en el Pleno. Tras ser debatida, esta podría tener observaciones que la harían regresar a las comisiones mencionadas o habrá una doble votación para determinar si será aprobada o no con los votos de más de la mitad del número legal de congresistas. Si los votos son favorables, la ley será enviada al presidente de la República para que la promulgue dentro de los 15 días de recibida, siempre y cuando no haya observaciones. Si el presidente no se pronuncia en este plazo, el presidente del Congreso podrá promulgar la ley y que ésta entre en vigencia. Ahora, en el ámbito de control político, existen diferentes procedimientos como la interpelación de ministros, la acusación constitucional, la vacancia del presidente de la República o el levantamiento de la inmunidad de altos funcionarios del Estado para que puedan ser investigados y procesados. En otro video hablaremos un poco sobre cada uno de estos procesos. Como podemos ver, el Poder Legislativo tiene dos principales funciones: legislar y ejercer control político para asegurarse que las autoridades estén cumpliendo debidamente con su labor. Conoce más sobre el Estado peruano y los demás poderes en nuestro playlist El Estado peruano. ¿Qué tal? ¿Mm? Claro, estamos hablando de... Ahí está, ¿ves? El poder legislativo, hemos registrado ahí, ¿no es cierto? Claro, ahí está. Muy bien, ¿no? ¿Te das cuenta? Así es, ¿no? El poder legislativo. Sí, perfecto. ¿Te das cuenta? Perfecto, muy bien. El poder legislativo. Bueno, unicameral significa que en un solo lugar, se reúnen los 130 congresistas. Cuando hablamos de Belén, de un régimen bicameral, estamos hablando de dos cámaras, de una cámara de senadores y una cámara de diputados. Ahí está, ¿ves? ¿Te das cuenta? Importante. Sí, ahora, ahí está. Entonces,
Mira, acá tenemos, mira, a ver, vamos a ir explicando acá rapidito. Ahí está. Tenemos acá el proceso de creación de leyes, ¿no? El proceso de creación de leyes, ¿no? Acá, por ejemplo, si el presidente de la República, por ejemplo, mira, a ver, este es un proceso de creación de leyes. Primero, se pasa, vamos a suponer que se presenta un proyecto de ley, ¿no? Se está generando un proyecto de ley, no hay problema, ¿ya? Y se genera una oficina de trámite documentario, ¿no? Una oficina de trámite documentario donde se recibe, registra, ¿no? Y enumera, ¿no? Se recibe, se registra y enumera, ¿no? La oficina de trámite documentario. Entonces ahí se recibe el proyecto de ley, se va a registrar el proyecto de ley y se enumera el proyecto de ley, ¿no? Ahí está. Luego se establecen algunas comisiones, ¿no? Donde se realiza un exhaustivo estudio y emiten dictámenes, ¿no? Acerca del proyecto que se ha presentado, por si acaso, ¿no? Acerca del proyecto que se ha presentado. Bien. También, y ahí pasa por el consejo directivo, donde se ordena y se agenda, ¿no es cierto? Básicamente ese proyecto de ley, ¿no? Entonces ahí se va ordenando el proyecto de ley, tiene ciertas pautas, ¿no? Y se va agendando. También se establece el pleno, ¿no? El pleno del Congreso, donde se aprueba la ley o se rechaza. ¿Cómo está? Muy bien, ahí está. También estamos hablando del Poder Ejecutivo, ¿no? El presidente de la República promulga la ley y ordena su publicación, ¿no? Promulga la ley y ordena su publicación. ¿Te das cuenta? Perfecto. Esto también se publica, una vez que ya está, ¿no es cierto? Promulga la ley. ¿Y dónde va a ir la publicación? Va a la publicación del diario oficial, el peruano. Diario oficial El Peruano. ¿Sí? Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí está. Y la vigencia de la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación, ¿no? Desde el día siguiente de su publicación, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí, es interesante. Muy bien. Excelente. Ahora, si el presidente de la República tiene observaciones sobre toda la ley o parte de la ley, esta se la va a presentar en el término de 15 días, ¿no? Cuando el Congreso de la República, por ejemplo, aprueba una ley, ¿no? Va a aprobarla, ¿no es cierto? Va a establecer aquí, la ley se aprueba, entonces se envía al presidente de la República para tres cosas, ¿no? El presidente de la República puede promover la ley, ya, puede promulgar la ley, la puede no promulgar la ley. Y la otra es observar la ley. Ahí está, ¿eh? Ya, observar la ley también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ahí está. Siempre es importante, ¿no? Tiene tres cositas. Ahí está, ¿no? Importante. Ahora, vencido el plazo. ¿Qué pasa si se vence el plazo? Vencido el plazo, el presidente de la República no promulga la proposición de la proposición de la ley, entonces el presidente del Congreso o de la Comisión Permanente, ya que es el mismo en realidad, realiza el acto de promulgación, ¿no? Ahí está, el acto de promulgación, ¿no? ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces es importante, ¿no? Entonces, siempre. Ahora, ¿por qué se le dice presidente del Congreso y presidente de la Comisión Permanente? Porque si los congresistas están en función, ¿ya? Si los congresistas están, en este caso, en función, entonces el presidente del Congreso es quien se encarga de la promulgación. Pero si los congresistas se encuentran en receso parlamentario, ojo, si los congresistas se encuentran en receso parlamentario, ahí es diferente. Porque ahí sería el presidente de la comisión permanente. Es la misma persona, ¿no? Pero son situaciones que se podían, en este caso, plantearlo, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí está. Muy bien.
Entonces, ya, aquí hay un detalle que también nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Un detalle muy importante, ¿no? ¿Y cuál es este detalle importante? Debemos tomar en cuenta ver qué es, por ejemplo, la interpelación y la censura, ¿ya? ¿A qué se hace referencia, no? La interpelación y la censura. ¿Te das cuenta? La interpelación y la censura. Muy bien, perfecto. Entonces, ya vamos entonces a trabajarlo acá. Ya voy a cancelar para que puedan ver el video acerca de la interpelación y la censura. Receso parlamentario, mira, receso parlamentario significa, es el periodo vacacional, ¿no? El periodo vacacional que tienen los congresistas, ¿no? Las vacaciones de los congresistas, para ser más exactos. ¿Sí? A ver, ahí vamos. Entonces, a ver, permíteme, si se puede ver. En un video anterior hablamos sobre uno de los mecanismos que tiene el Congreso para controlar el poder del presidente de la República, el voto. Entonces, ahí está. Muy bien. Perfecto. Excelente. Excelente. Muy bien. ¿Se escucha? ¿Se ve? A ver, voy de nuevo, ¿ya? De confianza. Ahora, Perfecto. Muy bien. Vamos. en un video anterior hablamos sobre uno de los mecanismos que tiene el Congreso para controlar el poder del presidente de la República, el voto de confianza. Ahora, veamos dos medidas similares, la interpelación y la censura. ¿Qué son y para qué sirven? En Enterarse presentamos qué son la interpelación y la censura. Como hemos visto en otros videos, en el Perú tenemos un sistema de gobierno presidencialista. Esto supone que nuestro presidente no es escogido por el Parlamento, sino que es elegido directamente por la población. A diferencia de sistemas parlamentaristas, en donde el presidente responde directamente al poder legislativo y puede ser removido por este, en nuestro sistema, el presidente tiene una mayor protección y solo puede ser removido por supuestos específicos en la Constitución. Entonces, ¿cómo es que el presidente puede rendir cuentas? ¿Quién se hace responsable si es que sus acciones son cuestionadas? Recordemos que para actuar, el presidente necesita de un gabinete, es decir, de un presidente del Consejo de Ministros y el resto de ministros de Estado. De hecho, según la Constitución, los mensajes del presidente, excepto el primero, deben ser aprobados por el Consejo de Ministros, así como el nombramiento de embajadores, cualquier condecoración, entre otros actos. Recordemos un artículo esencial de la Constitución, el 120, que dice: son nulos los actos del presidente que carecen de refrendación ministerial. En palabras simples, el presidente no puede actuar sin sus ministros. Es así que en nuestro sistema, los responsables políticos de los actos del presidente y de sus propios actos son los ministros de Estado. Ante esto, el Congreso, además del voto de confianza, tiene la facultad de interpelar a cualquier ministro de Estado. En simple, una interpelación es una situación en la que el Congreso de la República convoca a un ministro o a todo el Consejo de Ministros para pedir explicaciones sobre temas determinados. Según el artículo 131 de la Constitución, es obligatoria la concurrencia de los ministros una vez que son interpelados. El pedido de interpelación se presenta en el Congreso por escrito y debe ser firmado por mínimo el 15% del número legal de congresistas y debe luego ser votado y aprobado por mínimo un tercio de congresistas hábiles. Entonces, los ministros están obligados a acudir al Poder Legislativo para responder las preguntas que se les haga. Ahora, ¿qué pasa si las respuestas de los ministros no convencen al Congreso o los ministros se niegan a acudir a la interpelación? El artículo 132 faculta al Congreso de la República a presentar una moción de censura,
con el respaldo de no menos del 25% del número legal de congresistas, en contra de un ministro o todo el Consejo de Ministros. Luego, la moción se vota y si es aprobada con más del 50% del número legal de congresistas, 66 legisladores, el ministro o el Consejo es censurado. Esto significa que el ministro censurado debe renunciar. Asimismo, si el presidente del Consejo de Ministros es censurado, según el artículo 133 de la Constitución, se produce la crisis total del gabinete y todo el Consejo de Ministros debe renunciar. Ahora bien, según el artículo 86 del reglamento del Congreso, la moción de censura se puede presentar luego de la interpelación o si es que el ministro se niega a acudir al Congreso. La moción de censura tiene sus orígenes en el sistema británico, en el que se le llama Motion of No Confidence, moción de no confianza, es decir, una moción para declarar que el gobierno ha perdido la confianza del Parlamento, requisito indispensable para seguir actuando. En resumen, la interpelación es un mecanismo para que el Poder Ejecutivo rinda cuentas al Congreso de la República y a la población. Adicionalmente, a través de la censura, el Congreso hace manifiesto que el ministro o el Consejo de Ministros ha perdido la confianza para actuar, lo que obliga al ministro o ministros a renunciar. Tras ello, el presidente debe nombrar a nuevos ministros para poder actuar. De lo contrario, sus actos serán nulos, al no tener refrendo del Consejo de Ministros. ¿Y tú? ¿Crees que en el Perú se utilizan correctamente estos mecanismos de control? Si te gustó este video, no te olvides de darle like y de suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¿Qué tal? ¿Te das cuenta? Muy bien, ¿no? Pues acá estamos hablando que es la interpelación y el voto de censura. Ujú. Ahí está, ¿ves? Que es la interpelación y el voto de censura. Ujú. ¿Te das cuenta? Claro, que la interpelación y el voto de censura, ¿no? Ya, importante, pues, claro. La interpelación y voto de censura. Ujú, sí, 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 sí. Es importante. Así es. Perfecto. Muy bien. Ujú. Claro, claro, claro que está. Ujú. Bien, muchachos. Entonces ahora vamos a comprobar nuestros aprendizajes. Sí, vamos a comprobar nuestros aprendizajes, ¿no? Vamos a comprobar el aprendizaje, ¿no? De manera importante. Ujú. Vamos a comprobar el tema del aprendizaje. Ujú. Ajá, siempre, siempre es importante establecerlo, ¿no? Claro. Vamos a comprobar, ¿sí? ¿Te parece? Estamos listos. Porque hemos estado mencionando, hemos trabajado la teoría, ¿no? Bacán. Pero ahora vamos a establecer aquí, a repasar algunas preguntitas, ¿ya? Que son sin duda importantes también. Ujú. Así es. Vamos aquí estableciendo, ¿no? Vamos a dar un tiempito también, ¿no? A ver. Ujú. ¿Se ve, chicos? Se logra ver? Ahí está, se logra ver, no se logra ver, a ver, se logra ver, sí, 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 a ver. Así es, perfecto. Vamos con la primera. Ujú. ¿Qué marcarías en la primera?
Muy bien. La C. A ver, vamos a revisar. El impuesto se crea por ley, te dicen, ¿no? Por lo tanto, es facultad del Congreso, en relación a lo anterior, el impuesto puede incluirse. A ver. ¿No era la C? No era la C. Ah, entonces, el Congreso, la alternativa B te dice, el Congreso le puede dar facultades legislativas al Ejecutivo. Sí, a ver. Perfecto, 1B. Vamos, la pregunta 2. ¿Qué marcarías? Pregunta 2. Muy bien. Y la pregunta 2. A ver, permíteme. Puede suspender al funcionario público hasta por 10 años, ¿no es cierto? ¿Quién? ¿Avión? ¿El Congreso? Muy bien, excelente. Siguiente. Pregunta 3. ¿Qué marcarías? A ver. Los viajes del presidente de la República son autorizados por el Congreso mediante resolución legislativa. Muy bien. Pregunta 4. ¿Qué marcarías?
A ver, el cargo de presidente de la comisión permanente, al igual que el presidente del Congreso, es de, a ver, la C, un año, a ver, un año. Muy bien. A ver, las legislaturas ordinarias y extraordinarias, te cuento. La legislatura ordinaria está dentro del periodo legislativo. Está dentro del periodo legislativo. Dentro del periodo legislativo. ¿Correcto? Y esas, como al estar dentro del periodo legislativo, las va a convocar el presidente de la República. Perdón, el presidente del Congreso. El presidente del Congreso. Presidente del Congreso. Muy bien. Mientras que, mira, ve, las legislaturas extraordinarias, que es cuando digamos, cuando los congresistas están de vacaciones y hay un problema así urgente que tratar, un problema urgente que atender, ¿ya? Entonces, quien asume, quien convoca es el presidente de la República. Entonces, no te vayas a olvidar. Cuando hablamos de una legislatura ordinaria, quien la convoca es el presidente del Congreso. El presidente del Congreso. Y cuando hablamos, por ejemplo, mira, ve, de la legislatura extraordinaria, estamos hablando de el presidente ya de la República. En este caso, si la legislatura es extraordinaria, la va a convocar el presidente de la República. ¿Por qué? Porque los congresistas se encuentran de vacaciones. Los congresistas se encuentran de vacaciones. Ahí está, ¿ves? Se encuentran de vacaciones, importante. ¿Sí? Y para eso se utiliza un decreto supremo. ¿Ya? Un decreto supremo es una norma jurídica, te das cuenta, de tercer nivel, ¿no es cierto? De tercer nivel. ¿Ya? Que en este caso se utiliza para comunicar actos del presidente, que en este caso el presidente de la República está convocando a, de manera puntual, está convocando ¿a quién? ¿No? A los congresistas que están de vacaciones. También el decreto supremo se utiliza para otras cosas, por ejemplo, ¿no? Se utiliza, por mencionar, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, para decretar el estado de emergencia. Para decretar el estado de emergencia, ¿no? Para decretar el estado de emergencia, ¿sí? ¿Ya? Muchos estarán acordándose del decreto supremo que generó el estado de emergencia, ¿te acuerdas? El primer estado de emergencia que duró 15 días, ¿no? Claro, que duró 15 días, ¿te das cuenta? Así es, muy bien. Ya, ahora sería la C. Muy bien. Pregunta 6, a ver qué marcarías. A ver. El presidente de la República propone al Contralor y quien finalmente lo designa es la comisión permanente. Siguiente.
Ahí está. A ver, ¿qué marcarías en esta pregunta? A ver, te dice, se admite la interpelación del ministro en el Congreso cuando, a ver, se realiza por lo menos por el tercio del número legal de congresistas. Muy bien. Pregunta 8. A ver, ¿qué marcarías? Muy bien, en la pregunta 8, a los congresistas cuando se les suspenden sus funciones, a ver, cuando se les suspenden sus funciones, a ver, dice, la suspensión máxima será por 120 días, a ver. Muy bien, excelente, chicos. Pregunta 9. Muy bien.
A ver, con una persona así elegida como congresista, pero está ocupando un cargo gerencial en una empresa que tiene convenios con el Estado, entonces, ¿qué le queda? La A dice renunciar a la condición de empleado de la empresa. B, ¿no? Fuera del horario, le dice fuera del horario de trabajo, ya, fuera del horario de trabajo, puede ocuparse en otra función privada. Ya, vale, vale, vale. Y la tercera es renunciar a su elección como congresista. Ujú. Claro, renunciar a su elección. ¿No? En este caso sería avión. Claro, avión. Muy bien, ahí está. Pregunta 10. A ver. Muy bien. La ley se deroga por mandato constitucional. A ver. No, la ley no se deroga por mandato constitucional. Para nada, a ver. No era avión. No, no era avión, no era avión, era de sencillo, no era, pues no, ¿qué vamos a hacer? No era avión. En este caso, ajá, estamos por mandato constitucional, no. Por otra norma de nivel jurídico, muy bien. Este es para ti, maestro. ¿Qué tal? Bueno, ¿no? Claro, excelente, ¿no? Claro, claro, de todas maneras, ¿sí o no? Por supuesto, claro. Ajá. Así es. Ajá. Ahora, un detalle ujú, importante. Por supuesto, ¿no? Un detalle importante, ¿no? Mira, a ver, por ejemplo, ¿quién se encarga de, así es, o sea, por ejemplo, ¿no? ¿Quién se encarga de manejar? ¿Qué, por ejemplo, qué significa exactamente ser congresista? ¿Qué significa exactamente ser congresista? ¿Mm? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué significa exactamente ser congresista? ¿Cuáles son las limitaciones, las atribuciones, ¿no? Ajá, a eso se refiere, ¿no es cierto? Vamos en este caso, mire, maestro, ¿ya? Ahí está, que necesariamente, ¿qué implica ser congresista? Esto es algo que se repite también en otros países. Sin embargo, ¿entendemos qué es un congresista y cuánto poder realmente tiene? ¿Se ve? ¿Se escucha, chicos? Perfecto. Listo, muchachos, ahí va. Listo. El Congreso de la República es un organismo que comúnmente no suele tener mucha popularidad y esto es algo que se repite también en otros países. Sin embargo, ¿entendemos qué es un congresista y cuánto poder realmente tiene? En Enterarse, presentamos ¿qué es un congresista? Como hemos visto en otros videos, el Estado se divide en tres poderes: el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo. El poder legislativo
está conformado por los congresistas de la República, que en el caso peruano, y para el momento de este video, son 130. Ahora, recordemos que los congresistas son funcionarios públicos, lo que significa que reciben un salario del Estado. Sin embargo, a diferencia de los ministros en el Poder Ejecutivo, los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Es decir, si bien aprueban el presupuesto anual que presenta el Poder Ejecutivo, no toman decisiones ejecutivas que impliquen gastos públicos más allá de aquello que se les asigna. Así, si bien cada congresista tiene un despacho y puede contratar a asesores, técnicos y secretarios que le asistan y que reciben un salario del Estado, no pueden crear proyectos, hacer inversiones o tomar decisiones que impliquen gastos estatales distintos. No reciben presupuesto para eso. Entonces, si los congresistas no pueden tomar decisiones ni crear programas o proyectos o inversiones que impliquen dinero del Estado, ¿qué pueden hacer? El rol de los congresistas es algo diferente a lo que se suele asumir. En realidad, los congresistas pueden legislar, fiscalizar y representar. ¿Qué significa esto? Legislar implica la propuesta y aprobación de leyes. Los congresistas, o legisladores como también se les llama, pueden crear proyectos de ley. Pero un congresista por sí solo no puede emitir y aprobar una ley, sino que hay un proceso que implica el apoyo del resto de congresistas. Para entender mejor cómo se emiten las leyes, puedes revisar nuestro video sobre esto. Entonces, la ley tiene que ser debatida, puede ser modificada y luego aprobada primero por una comisión. Ejemplo, si es una ley que busca modificar un artículo de la Constitución, tiene que pasar por la Comisión de Constitución, luego tiene que pasar al Consejo Directivo para que la ponga en agenda y luego el Pleno del Congreso la debe aprobar. El Pleno del Congreso es el órgano principal del Congreso en el que votan, en principio, todos los congresistas para tomar decisiones. Puedes revisar más sobre esto en nuestro video sobre el Poder Legislativo. Entonces, si bien el congresista tiene el rol de crear leyes, en realidad un legislador por sí solo no tiene ese poder, sino que necesita del apoyo de muchos más congresistas y probablemente de congresistas que no comparten su ideología ni su partido. El segundo rol del congresista es la fiscalización. Los congresistas tienen la posibilidad de denunciar constitucionalmente a otros funcionarios públicos por infringir la Constitución o por haber cometido otros delitos. Puedes ver más sobre esto en nuestro video sobre las acusaciones constitucionales. Ahora, es importante, de nuevo, entender que para esto, un solo congresista tampoco tiene suficiente poder. Necesita del apoyo de más de la mitad del Congreso. El Congreso también ejerce su rol fiscalizador, controlando a los ministros del Poder Ejecutivo. Así, pueden interpelar, llamarlo a responder preguntas al Congreso y luego censurar a un ministro, obligando a su renuncia. Sin embargo, nuevamente, un congresista solo no lo puede hacer. Necesita primero la firma de 20 congresistas para presentar la moción de interpelación y 1/3 de los congresistas hábiles para aprobar esa moción. Luego, para presentar la moción de censura, se necesita mínimo 33 firmas de congresistas y su aprobación necesita 66 votos. El punto de esto es que en realidad el poder del congresista está controlado por las votaciones. Si un congresista no consigue suficiente apoyo, no tendrá suficiente poder para que sus leyes se aprueben o para poder fiscalizar. Por último, está el rol de representación. Los congresistas tienen el deber de escuchar a las personas a las que representan y llevar sus preocupaciones al Congreso de la República e intentar legislar a partir de eso. Por eso existe algo llamado Semana de la Representación, en la que los congresistas viajan a sus regiones para encontrarse con las personas a las que representan. Sin embargo, en realidad, para aprobar cualquier medida a favor de sus representados, los congresistas requieren, nuevamente, el apoyo del resto del Congreso. Es así que el poder del Congreso de la República, a diferencia del Poder Ejecutivo, en realidad está desconcentrado en 130 personas que necesitan del apoyo del resto
o por lo menos de una parte, para poder hacerse efectivo. En realidad, los congresistas necesitan constantemente buscar consensos para poder actuar. ¿Y tú? ¿Qué opinas de los poderes que tienen los congresistas? Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y ayudarnos compartiendo nuestro contenido. ¿Sabías lo que era un congresista? ¿Mm? ¿Lo tenías claro? ¿Recién te estás enterando? ¿Mm? Pero tenía claro, ¿no? Que es un congresista, claramente, ¿no? Claro, ¿qué es un congresista? Ujú. Por supuesto que es un congresista. Así es. Ahora, mira, ve, tenemos, por ejemplo, mira, ve, vamos a hablar de las normas jurídicas, ¿no? Es una regla, por ejemplo, que regula el comportamiento del hombre en una determinada sociedad. En este caso, estas normas son determinadas por el Estado peruano, ¿no? Y ahí estamos hablando de por ejemplo, las leyes orgánicas. Ya, vamos a hablar de normas jurídicas que es dada por el Congreso. Una ley orgánica, recuerda, es una norma jurídica de segundo nivel en la pirámide de Kelsen. Regula la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado, ¿no? De las entidades del Estado peruano, ¿no? Entonces, para su aprobación se requiere más de la mitad del número legal de los miembros del Congreso, ¿no? Más de la mitad del número legal del número de esos miembros. Leyes orgánicas. Perfecto. Leyes ordinarias, ¿ya? Una ley ordinaria es una ley que, por ejemplo, yo te había mencionado, aprueba el Congreso, que el presidente de la República promulga, ¿ya? Que el presidente de la República se encarga de promulgar, ¿ya? Y que se publica en el Diario Oficial del Peruano y que entran en vigencia al día siguiente de su publicación, ¿no? Perfecto. Estas normas, si bien es cierto, pueden ser en materia civil, en materia penal, en materia tributaria también, ¿sí? Bacán. Ahora estamos hablando de una resolución legislativa. Son normas que emite ¿quién? El Congreso, con la finalidad de regular algunos temas específicos, ¿no? Ya, como la materialización de decisiones, por ejemplo, ¿no? Importante. Y acá estamos hablando de el poder ejecutivo, ¿no? El poder ejecutivo. Hablamos de, por ejemplo, los decretos legislativos. Se trata de normas que derivan, ¿no?, la autorización del Congreso, ¿no? Básicamente, ¿no? El decreto legislativo es la facultad que tiene ¿quién? El Poder Ejecutivo, el Congreso de la República. El Congreso de la República le cede esa facultad al Poder Ejecutivo. Tiene que ser en materias específicas y sobre un plazo determinado. ¿Ya? Entonces, el presidente de la República debe dar cuenta al Congreso de ese detalle, ¿no? Supuestamente, ahí está, ¿no? Perfecto. Muy bien. También tenemos el decreto de urgencia, que es una norma con rango de ley. Es pedida ¿por quién? Por el Ejecutivo. Se entiende que es un tema fuerte, un tema trascendente, claro que sí, por supuesto, ¿no? Tiene una medida extraordinaria, ¿no? En este caso, para situaciones en el campo económico,
y financiero. Ya, ahí está. En el decreto de urgencia, como bien lo resalta ahí, también, ¿no? También, en este caso, puede proceder en la disolución del Congreso de la República. Una de las cosas que tienes que tener claro, de manera puntual, ya, es que el Congreso de la República, ahí está, mira, ve, el Congreso de la República, era puntual, ¿no? Puede ser disuelto, ¿ya? El Congreso de la República puede ser disuelto. ¿Por quién? Ahí está, por el presidente de la República. ¿Cómo así? ¿Mm? ¿Cómo así puede ser disuelto? Bueno, puntualmente, ¿por quién? Si el Congreso de la República le niega el voto de confianza, le niega el voto de confianza a dos consejos de ministros, el voto de confianza a dos consejos de ministros, entonces el Congreso puede ser disuelto por el presidente de la República. ¿Sí? Puede ser disuelto. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Entonces, mira, estamos preparados ya. ¿Sí? Estamos preparados. Claro, yo sé que estamos. Ya, yo sé que la mayoría está preparada, profe. Yo ya estoy preparado, profesor. Perfecto. Yo sé que la mayoría está preparado para, vamos a hacer estas preguntitas de comprobando aprendizaje. Ujú. Vamos a hacer ahí nuestras preguntitas. Ya, ya vamos a hacer nuestras preguntitas, ¿no? Sí, indudablemente, ¿no? Para comprobar, ahí está nuestra manera puntual. ¿Ok? Bien, entonces, mira. Es importante, maestro, comprobarlo, ¿no? Porque de repente podemos pensar, ¿no? Que estamos, ¿no? Podemos pensar que estamos aquí, entonces es importante, ¿no? Sí, claro. Podemos pensar que, profe, estoy dominando el tema. Sin embargo, no es así. Ujú. Claro, sin embargo, no es así. Puede pasar que hay detalle, ¿no? Claro. Ahí hay un detallito. Ujú. Entonces, empezamos. ¿Qué marcarías en la primera? ¿Qué marcarías en la primera? A ver. A ver. Un periodista expone en un medio televisivo que durante un interrecto, o sea, digamos, durante un receso parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante decreto de urgencia. Ajá. Y el legislativo solo toma representación de un grupo de parlamentarios. Del expuesto, de lo que estamos exponiendo, la representatividad, ¿a quién recae? Recae sobre la comisión permanente.
Así es. ¿Te acuerdas? La comisión permanente era quien ingresaba en funciones, ¿no? Quien ingresaba en funciones. Ujú. Durante el receso parlamentario. Ujú. Uno casi. Pregunta 2. ¿Qué marcarías? Muy bien, en la pregunta 2, entonces, el poder legislativo reside en el Congreso, ¿no? El cual consta de una sola cámara y su función principal es emitir, modificar, interpretar y derogar leyes, ¿no? De lo mencionado, entonces te dice, de lo mencionado, ujú. A ver, el poder legislativo, ujú, ya, te dice, emite decretos legislativos en materia económica y financiera, ¿no? Emite, ya, se encarga de emitir esos decretos legislativos, no. Quien emite decretos legislativos es el poder ejecutivo. No te olvides, el ejecutivo. ¿Ya? Realiza investigaciones el Congreso sobre la conducta política del gobierno, sí, él sí está dentro de sus funciones, ¿no? Y, a ver, ¿el Congreso nombra autoridades del Estado? No, eso le corresponde al Poder Ejecutivo. ¿Modificar una ley orgánica que rige un órgano autónomo? Sí. La clave ahí sería dedo. ¿Mm? Ahí está. Interesante, ¿no? Muy interesante ahí la pregunta, dedo. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta 3. ¿Qué marcarías?
Muy bien. En las normas legales del Diario Oficial del Peruano se publica lo siguiente, ¿no? El Congreso de la República, de conformidad con la Constitución, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor presidente, ¿ya? Y en consecuencia autorizarlo para salir del territorio nacional del 15 al 17 de marzo del presente año. Ujú. Con el objeto que dice de viajar a Colombia a fin de participar en la ceremonia de transmisión de mando. Entonces, este permiso que le está otorgando el Congreso de la República, ya, esto se va a dar mediante resolución legislativa. Pregunta 4. ¿Qué marcarías? A ver, la amnistía es una acción emitida por un poder del Estado de manera exclusiva. De lo mencionado, entonces, es una atribución emitida mediante una ley dada por el Congreso, ¿no? Mediante una ley dada por el Congreso. ¿Te das cuenta? Entonces ahí, verdadero, ¿no? ¿Te acuerdas que era un perdón colectivo? Un perdón colectivo, ¿no? La cual se perdona la pena, pero no se perdona el delito. Ya. Otro detalle acá, a ver, ¿es revisado en primera instancia por el Poder Judicial? No, no. Existe independencia en poderes. Consiste en el olvido del delito. En el olvido del delito. Anula los antecedentes penales, ¿no? El olvido del delito, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ya se perdona la pena, acuérdate, y el delito. Te dice, modifica una sentencia judicial a cambio de otra menor. Eso es lo que hace, no. La clave sería beso. ¿Sí? Ahí está. La clave sería beso. Muy bien. ¿Qué tal? Ahí está. El indulto lo da el presidente de la República y es un perdón individual. Es un perdón individual, ¿no? Lo va a mencionar, ¿no? Claramente es un perdón individual. Y la amnistía la da, bueno, vamos por partes. El indulto lo va a dar el presidente de la República. La amnistía la da el Congreso. El indulto es un perdón individual. Es un perdón individual y la amnistía es un perdón colectivo. El indulto se perdona solo la pena, no el delito. Solo la pena, no el delito. Y la amnistía se perdona todo. Sí, sí, sí. En la amnistía se perdona todo. ¿Tiene idea? Sí, así es. Ahora vamos a ver las preguntas que hemos preparado acá para ¿no?
Por supuesto. Ajá, ahí está. Ya. ¿Estamos listos? ¿Qué marcarías en la primera? Tiempo. A ver, ¿seguro? Vamos a revisar. El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República. Se elige para un periodo de 5 años. Los candidatos a la presidencia no pueden ir. Así es. Dedo. ¿Estamos de acuerdo? Dedo. Pregunta 2. A ver, ¿qué marcarías en la pregunta 2? Tiempo. A ver, la 2, ¿qué marcaste? Dice, a ver, vamos a ver despacio. En la pregunta 2 te dice la función de congresista, ya. Muy bien, mira, procurador y ministro quedan fuera. Ujú. La función de congresista ya es a tiempo completo, perfecto. Está prohibido desempeñar cualquier cargo, ejercer cualquier profesión u oficio. El mandato de congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública. Excepto la viceministro, no. Entonces, ya tampoco es esta, claramente, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de avión, ¿no?
Ya, congresista, ministro de Estado, dos, avión. Ujú. Así es, muy bien, dos, avión, perfecto. Ahí está. Vamos con la pregunta 3. ¿Qué marcarías? En la pregunta 3, entonces, dice, la función de congresista es asimismo compatible. No, ¿cómo va a ser compatible con la condición de gerente? No, no es compatible. Ya, con la condición de gerente. Ujú. La función de, ya, congresista, ya es incompatible con cargos similares, ¿no? Entonces acá te dice, ya, la función de congresista es incompatible. La función de congresista, claro, es incompatible, ¿no es cierto? Ya, claro. La letra B, ya, incompatible, ya. Ujú. Ajá, así es. Ya, claro, porque es comprensible, ministro. Beso. A ver, quiero ver las respuestas. Beso, 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 beso. Beso, ya está. Ahí está. Pregunta 4. ¿Qué marcarías en la pregunta 4? A ver.
Muy bien. A ver, te dice, los congresistas representan a la nación, ¿no? Ya no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación, ¿no? No son responsables por sus opiniones y votos. Claro. 4, avión. ¿Qué marcarías en la pregunta 5? Muy bien. Te dice, a ver, el Congreso elabora y aprueba su ley orgánica, ya ley ordinaria, elige a sus representantes, ya aprueba su, ya ley, en la ley y en las demás comisiones, con fuerza de ley, ya, casa, la comisión permanente, ¿no? Pregunta 6. A ver, voy a bajarlo ya. ¿Qué marcarías en la pregunta 6? A ver. Cualquier representante del Congreso ya puede pedir ¿a quién? A los ministros de Estado. Sí, avión, muy bien, chicos, ¿ah? Pregunta 7. ¿Qué marcarías?
Muy bien. A ver, el presidente del Congreso está obligado a poner a disposición, ¿no? Ya, del Congreso, a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué has marcado? A ver, el presidente de la República, claro. Ujú, sí, aquí dedo. Está bien, fácil, fácil, bien fácil. La 8. A ver, vamos a ver. ¿Qué marcarías en la 8? A ver, en la 8 corresponde ¿a quién? A la Comisión Permanente, acusar ante el Congreso al presidente de la República, ya por infracción de la Constitución y por todo delito. Avión. Perfecto, chicos. ¿Ah? 9, pregunta 9. ¿Qué marcarías? Tiempo. Muy bien. Corresponde sin participación de mm, suspender o, o no al funcionario acusado. El acusado tiene el derecho en este trámite a la defensa, ¿no? Y asistencia a su abogado, ¿no? Y ante el, claro, pleno del Congreso. Corresponde, ¿no? Ujú. Al Congreso, claramente, ¿no? Beso. Pregunta 10. A ver, por ejemplo, acá pueden expedirse porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia en las personas, ¿no?
Dice, la ley de su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Ujú. Claro, aquí, por ejemplo, ya debido a la naturaleza de las cosas, estamos hablando de las leyes especiales. ¿Sí? Puedes pedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de diferencia de personas, ¿no? La ley de su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones existentes. No tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en ambos supuestos en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga solo por otra ley. Ujú. Y también queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. Entonces, la pregunta 10, la clave es casa. Ujú. Ya ves, en la pregunta 10, casa. ¿Marcaste casa o no marcaste casa? Perfecto, chicos. Muy bien. Excelente, muchachos. Excelente. Listo, chicos. Ujú. Bueno, perfecto. Espero que les haya gustado la clase. Ya nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo para todos ustedes, ¿ah? Cuídense mucho, chicos. Cuídense mucho. Muy bien, ahí está. La 8, la pregunta 8, la clave de la 8 es avión. ¿Sí? Hasta luego. Muy buenas noches.